Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con el análisis de la palabra de Dios en una reflexión respecto a lo que pasó durante esta semana de la Pasión de Cristo. Hoy en especial vamos a ver las fiestas judías. Las fiestas judías se dividen en dos grupos. Son conocidas como las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera son las concernientes a lo que vamos a ver hoy con la semana de la Pasión de Cristo. Estas fiestas de primavera son 4 y la primera de ellas es la Pascua. Después está la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. Todas estas fiestas ya fueron cumplidas en su totalidad por Cristo en su venida hace ya más de 2000 años. Hoy vamos a analizarlas y vamos a ver la aplicación de estas para nuestras vidas. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Marcos. Recuerden que esta semana la hemos basado en el estudio del Evangelio de Marcos y al día de hoy vamos a ver Marcos capítulo número 14. Dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Entonces la palabra de Dios nos enseña acerca de esta primer fiesta, la fiesta de la Pascua. Esta fiesta conmemora la liberación del pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud en Egipto. Recordamos que José había llevado a su familia, la familia de Jacob, hacia Egipto. Los llevó porque hubo un hambre tremenda en toda la tierra. José había llegado a ser el segundo después del faraón en tierra de Egipto. Pero cuando faraón murió, los egipcios se olvidaron de José y entonces esclavizaron a los israelitas. Y es entonces donde Dios liberta a su pueblo, usando poderosamente a Moisés. Dios envió 10 plagas al pueblo de Egipto. Dios estaba endureciendo el corazón del faraón. Y la última plaga, la 10ª, que es la muerte de los primogénitos, Dios le había dicho al pueblo de Israel a través de Moisés en Éxodo 12. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Es entonces que Dios había destinado para que el pueblo de Egipto sufriese la muerte de todos sus primogénitos, pero había resguardado a su pueblo Israel para que ninguna plaga los tocase, incluso la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Dios proveyó de tal forma que el ángel de la muerte iba a pasar esa noche y entonces iba a matar a todos los primogénitos. Entonces el pueblo de Israel, para que no le pasase esto, tenían que sacrificar este cordero, como lo dice Éxodo 12. Tenían que escoger un cordero sin mancha. Y este cordero entonces iba a ser sacrificado, y la muerte de ese cordero
iba a sustituir a la muerte de los primogénitos de los israelitas. La sangre se ponía en el marco o en el dintel de las puertas de las casas, y cuando pasaba el ángel de la muerte por allí, pasaba de largo. Ninguno de los israelitas sufrió pérdida de sus primogénitos. Esta es la conmemoración de la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿cuándo comienza la Pascua? Dice allí, en el verso número 3. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Dice, el día 10 del mes de Nisán, que era el primer mes del año de los judíos. Dice, este va a ser el primero de los meses del año, le dijo Dios a su pueblo. Y luego les dice, los cogieron el día 10 del mes de Nisán. Tenía que ser sin defecto, de 1 año de edad. Y dice, y lo guardaréis hasta el día 14. El día 14 es el día de la Pascua, el día en que se sacrificó al cordero en esos tiempos mientras ellos estaban bajo esclavitud en Egipto. Entonces, el día 14 del mes de Nisán se sacrificaba al cordero. Esa era la fiesta de la Pascua. Regresemos al Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 12, cuando Jesús estaba instituyendo la última cena con sus discípulos. Y Jesús les dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Es entonces que la Pascua y la segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, estaban pegadas la una de la otra. Es decir, la Pascua iniciaba el día en que se sacrificó al cordero, el 14 del mes de Nisán. Y entonces inmediatamente después, al siguiente día, el día 15, iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. El cordero se sacrificaba, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, por las tardes. Entre las 3 y las 5 de la tarde era la hora del sacrificio, cuando entonces el pueblo de Israel tenía por conmemoración cada año celebrar la Pascua, los corderos de 1 año sin mancha que se habían guardado, como lo leímos ahí en Éxodo, el día 10 de cada mes apartaban al cordero para examinarlo, ver si no tenía ningún defecto. Una vez que se había examinado, entonces el día 14 se sacrificaba, el día de la Pascua. Es entonces que en el día judío, como lo dice allí, el cordero era resguardado, y entonces los días judíos eran ejemplificados de esta forma. Hoy en la actualidad, nuestro día, digamos por ejemplo el día de hoy, que es un martes, que son las 6 de la tarde, ahorita para el tiempo de los judíos, los días empiezan a las 6 de la tarde, cuando empieza a caer el sol. Entonces, ahorita que con nosotros son las 6 de la tarde de hoy martes 7 de abril del 2020, acaba de empezar para los judíos el miércoles. Ellos empiezan su día a las 6 de la tarde, empieza el día judío. En esta imagen que tenemos aquí ejemplificamos al sábado. Nuestro sábado, que inicia a las 0 horas, digamos en la madrugada, y termina al siguiente día a las 0 horas para iniciar el domingo, el día judío empieza a las 6 de la tarde del día previo, como les decía. Si nosotros hoy tenemos un día martes, que ahorita ya son las 6 de la tarde, para el pueblo de Israel acaba de empezar el miércoles 6 de la tarde. ¿Cuándo termina el miércoles de ellos? Mañana a las 6 de la tarde. El día judío empieza a las 6 de la tarde. Por eso, cuando la palabra de Dios habla acerca de que el cordero tenía que ser inmolado entre las 2 tardes, se refiere entonces al día judío, el día de la Pascua. El cordero se sacrificaba entre las 3 y las 5 de la tarde. Y lo que hacían ellos era que entonces, una vez que se sacrificaba el cordero, cada año, la sangre de ese cordero se llevaba entonces al altar como ofrenda, como sacrificio. Pero el cordero en sí, la carne
del cordero se llevaba a la casa de cada una de las familias judías y allí se asaba al fuego y se comía con hierbas amargas. Entonces, la palabra de Dios nos dice, la fiesta de la Pascua era la conmemoración del sacrificio de el pueblo de Israel que había estado allá bajo la esclavitud en Egipto y que Dios lo había libertado de la opresión de los egipcios, la muerte de los primogénitos de los egipcios, y Dios salvó y resguardó a los primogénitos de los israelitas. ¿Cómo? Sacrificando a ese cordero de un año sin defecto, cubría y sustituyó temporalmente a la muerte de los primogénitos. Cada año el pueblo de Israel tenía que conmemorar esta fiesta. Entonces, la fiesta de la Pascua señala un nuevo año, un nuevo comienzo para los israelitas, así como nosotros en Cristo. Somos nuevas criaturas, como lo dice 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, un cordero era apartado el día 10 de cada mes para ser examinado. Recordemos lo que ocurrió con Cristo. Él fue examinado aquella noche que fue arrestado, fue llevado ante el Sanedrín, fue juzgado allí ante Anás, ante Caifás, ante Pilato, ante Herodes, ante Pilato. ¿Y qué ocurrió con ellos? Lo examinaron. ¿Y cuál fue su conclusión? No encontraron pecado en él. Así el cordero en el libro del Éxodo 12 debía ser sin defecto. Como Cristo fue sin defecto y no fue hallado ningún delito en él. Ahora dice Éxodo 12:6, Dios le dijo al pueblo, todo el pueblo, toda la congregación del pueblo debe de respetar esto, todos deben de participar. Entonces todos los que quieren ser parte del pueblo de Dios deben aceptar el sacrificio de Cristo. Ahora, la sangre del cordero era colocada en el marco de las puertas de las casas. ¿Sí? Cristo derramó su sangre para que nosotros podamos ser justificados de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La Pascua debía guardarse por el pueblo de Israel como un estatuto perpetuo. Jesús le dio una orden a los discípulos. Quiero que por favor hagan esto en memoria de mí. Cuando Él les dice, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Eso es el sacrificio que Dios ha hecho enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Jesús es el Cordero Pascual. Jesús derramó su sangre por nosotros. Jesús nos limpia de todo pecado. Jesús justifica nuestro mal proceder. Jesús limpia el pecado del hombre. Todo aquel que quiera ser salvo de la ira de Dios tiene que creer en Jesús como su Salvador, el Cordero Pascual, el que dio su vida por nosotros. Es entonces que la Pascua era celebrada el día 14 e inmediatamente después iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura conmemora la rápida huida del pueblo de Israel en Egipto. Recordemos que estamos en la 10ª plaga. Dios envió al ángel de la muerte para que todos los primogénitos de los egipcios murieran. Y eso entonces hizo que el faraón dejara ir al pueblo de Israel. Prácticamente los corrieron. Dijeron, váyanse de aquí. Ellos hasta los colmaron de bienes, de joyas, de animales. Y el pueblo de Israel salió de Egipto cargado de cosas. Salieron ellos apresuradamente. Y Dios les había dicho, quiero que lleven pan. El pan que llevaban era pan sin levadura. La levadura, en la mayoría de los pasajes, en la palabra de Dios, no en todos, es un simbolismo del pecado. Pero también la levadura era usada en otros sacrificios, en otras ofrendas, donde sí se ofrecía a Dios pan con levadura. En esta fiesta en especial, la fiesta de los panes sin levadura, no debía haber levadura en el pan. Entonces, el pan sin levar, es decir, sin levadura, sin esto que fermenta y que produce el pan esponjoso y que lo hace duradero, dice, fue rápidamente preparado por el pueblo de Israel que estaba en la huida
del pueblo de Egipto. En Levítico capítulo 23, versículo 6 dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Recordemos, ¿qué día se celebra la Pascua? El día 14 del mes de Nisán. Y luego dice Levítico 23, el día 15 inicia la fiesta de los panes sin levadura. Levítico 23, 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. Es decir, la fiesta duraba 7 días. Si juntamos estas dos fiestas, tenemos un total de 8 días. Iniciaba el día 14 del mes y el día 15 iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, 7 días más. El pan sin levadura también es un simbolismo de Cristo. Recordemos que Cristo fue sin pecado. Él no tenía mancha alguna. Ese es Cristo, como lo dice Juan 6:35. Dice que Él es el pan de vida. Todo aquel que coma de Él nunca va a tener hambre. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y verso 35. Dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pueblo de Israel estaba huyendo de la esclavitud en Egipto, y esos primeros 6 días ellos estaban alimentándose de ese pan, de esa harina con agua, con la que cocieron y se llevaron apresuradamente para comer en el camino. Era como su lonche que ellos llevaban para comer, y la levadura no debía llevar ese pan. Si llevaba levadura se echaba a perder de manera más pronta. Entonces ese pan fue más duradero. Cristo Jesús fue sin pecado. Cristo es nuestro pan, el pan de vida. Eso es lo que es Cristo. Hoy en la actualidad, los judíos, que les llaman como los más conservadores o conocidos como los judíos ortodoxos, cuando celebran la fiesta de los panes sin levadura, dicen incluso el pan que comen esos 7 días no tiene levadura. Pero como ellos son en extremo conservadores, dicen en toda la casa no debe haber levadura alguna. Y es tarea del padre de familia buscar por toda la casa de tal forma que no haya levadura en la casa. Entonces consideraban esto como una reflexión de deshacernos del pecado. La levadura también es simbolismo del pecado, como les comentaba hace un momento. Entonces, es una reflexión, es un examen del corazón, arrepentimiento, que nosotros como hijos de Dios, los cristianos, debemos hacer cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Entonces, esta fiesta de los panes sin levadura conmemoraba ese huir rápido, pronto, de la esclavitud en la cual estaban los israelitas, y fueron liberados por el poder, por la gracia de Dios. Y en nosotros nos recuerda esto, que nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida. Cada vez que venimos delante de Dios, tenemos que pensar y reflexionar cómo venimos ante Él. Él quiere que vengamos ante Él arrepentidos, humillados, reconociendo nuestra condición de lo que somos. ¿Para qué? Dice, cuando nosotros estamos en íntima relación con Dios, Él derrama bendiciones sobre nuestra vida. Ahora, hay otra fiesta que le sigue y que está íntimamente ligada a estas dos primeras, es la fiesta de las primicias. Como les comentaba hace un momento, estamos con las fiestas de primavera, las cuales Cristo cumplió cabalmente hace cerca de 2000 años, cuando vino como humilde, como el siervo que va a entregar su vida por muchos. Y entonces Él, el Cordero Pascual, Él, el pan de vida. Y hoy, la fiesta de las primicias, quiero que vayamos al libro de Levítico, capítulo 23, versículo 9. Dice así, Levítico 23, 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, es decir, la tierra prometida, la tierra de Canaán, dice, y seguéis su mies, es decir, cuando recojáis fruto.
traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de siega. Eso se refiere a la cosecha de la cebada que ocurría en la primavera. Estaba muy íntimamente ligado a estas fechas. La fiesta de las primicias eran ofrendas entregadas a Dios por la cosecha de la cebada en la primavera y eran señal de gratitud a Dios. Y era un recordatorio para los judíos de que Dios les iba a proveer. Ellos estaban consagrando la cosecha de todo lo que iba a haber durante ese periodo de siega. Entonces, Levítico 23, verso 11 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Quiero que pensemos en esto. La Pascua fue celebrada el día 14 del mes. Fue la primera fiesta. La fiesta de los panes sin levadura iniciaba el día 15 del mes, inmediatamente después. Y entonces dice, ¿cuándo van a celebrar la fiesta de las primicias? La fiesta de las primicias va a ser el siguiente día del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo de los judíos? El sábado. ¿Cuál es el siguiente día? Pues el domingo. Entonces la fiesta de las primicias se celebraba el domingo. Dice entonces, van a celebrar la fiesta de las primicias el domingo que corresponde al siguiente sábado después de que ofrecieron la Pascua. Es entonces que Cristo Jesús, Él es la fiesta de las primicias. Él resucitó el primer día de la semana, el domingo. Fue justo el día siguiente al día de reposo que seguía a la Pascua. Cristo murió, entregó su vida por nosotros y entonces resucita en el día de las primicias, el primer día de la semana. Entonces, la fiesta de las primicias simbolizaba que la congregación estaba dando una ofrenda de gratitud a Dios por la cosecha recibida. Eso era lo que ellos celebraban. Y Cristo se estaba ofreciendo por nosotros para darnos a nosotros esto, la vida eterna, el perdón de los pecados. Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15 y versículo número 20. 1 Corintios 15, 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó. Él es las primicias de todos los que vamos a resucitar cuando Él venga por nosotros. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. La fiesta de las primicias. Cristo es las primicias. Él, en su resurrección, es la promesa de la futura resurrección de nosotros los creyentes. Entonces llevamos 3 fiestas hasta ahorita: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, y vemos otra fiesta que está íntimamente ligada a la fiesta de las primicias, que es la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta del Pentecostés también se le conoce como la fiesta de las semanas. Esta fiesta es una conmemoración a la recepción de la ley en el monte Sinaí. Remontémonos nuevamente. El pueblo de Israel estaba en esclavitud. Dios envió las plagas y en la 10ª plaga salió el pueblo de su esclavitud, que fue cuando sacrificaron al cordero pascual. Llevaron panes sin levadura para comer en el camino. Y luego entonces dice la palabra de Dios, Levítico 23, 15. Dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán.
Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Quiere decir que la fiesta de las semanas correspondía entonces a 50 días después de esto que había ocurrido. Se celebraba la fiesta de las semanas. 50 días transcurridas desde ese sábado. Y dice, y le agregan, van a sumar 7 semanas o 7 sábados. Y le suman un día. Es decir, 7 por 7, 49. 7 semanas, 7 días cada uno, suman 49. Y le suman un día, 50. Entonces por eso se le llamaba Pentecostés, que hace relación a ese número, el número 50. Entonces la fiesta del Pentecostés fue celebrada cuando Jesús había ascendido a los cielos. Le había dicho al pueblo de Israel, a sus discípulos en especial, quiero que me esperen, no se vayan a dispersar, estén juntos. Yo les voy a enviar al Consolador, Él les dará poder. Y es entonces que la palabra de Dios describe en el libro de los Hechos, capítulo 2, que estaban todos ellos reunidos el día del Pentecostés. ¿Cuándo? 50 días después de que Cristo había muerto, el día del Pentecostés. Y entonces ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que había pasado con el pueblo de Israel? Sacrificaron al Cordero en el día 14 de Nisán, salieron y atravesaron el desierto, llegaron hasta el monte Sinaí, y cuando llegaron en el monte Sinaí, Moisés subió al monte y Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Eso fue en el día 50, después de que habían salido de su esclavitud en Egipto. En el pueblo judío, ellos celebran esta fiesta, la fiesta de las semanas, como la fiesta en la que ellos recibieron la ley, es decir, las tablas de la ley, y ellos le conocen como la Torá. Ellos celebran este día como el día que recibieron la ley, la Torá. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? 50 días después de que Dios los libertó de la esclavitud, Dios los afirma, dándoles la ley, el pacto entre Dios y su pueblo. 50 días. ¿Y qué ocurre ahora con Cristo? Cristo murió por nosotros. Y 50 días después, el día del Pentecostés, Él nos afirma y nos da de su Espíritu. ¿Para qué? Todo aquel que crea en Cristo tenga el Espíritu Santo, tenga vida eterna, tenga este sello de posesión de que somos hijos de Dios. Quiero compartir con ustedes 2 Corintios, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 1 y versículo número 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cristo cumplió las fiestas de primavera. Él es el Cordero Pascual. Él es el pan de vida. Él es las primicias que resucitó el primer día de la semana. Y Él nos afirma a sus hijos, dándonos de su Santo Espíritu. Todo aquel que cree en Jesús como su Salvador tiene al Espíritu Santo en su corazón. Dios nos afirma a nosotros, como lo dice aquí, Él nos ha sellado, 2 Corintios 1:22, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cristo es nuestro Salvador, es nuestro pan de vida, es las primicias, es el Cordero Pascual que pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dios te bendiga.